A ver, iniciamos con este ejercicio. Es una empresa multinacional que tiene 80 sucursales y muestra en porcentajes el aumento de ventas que tiene en un año. Este punto 5 es un aumento del 50% y así sucesivamente. Este 57, este 27%. Bueno, tenemos que ordenar esta información para poder tomar decisiones con respecto a la información que nos proporciona este problema. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la información en forma ascendente. Y por lo tanto, tenemos que ordenarlos de esta manera. Ya dijimos que en el Excel se tienen que ordenar de menor a mayor. Entonces aquí nosotros tenemos que el punto 02 es el número más pequeño y que el punto 82 es el número más alto. Por lo tanto, este sería el 2% de aumento y este sería el 82% de aumento. Entonces, nosotros a partir de esta información la tenemos que ordenar de acuerdo al número de intervalos que nosotros queremos construir. Para eso se utiliza lo que viene siendo la ley de Sturges o regla de Sturges. Por lo tanto, tenemos esta información que es 1 más 3.3 logaritmo de n, que es el número de datos que nosotros tenemos aquí. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 80. Bueno, a ver, en su calculadora al momento de sustituir les tiene que dar 7.28. ¿Sí? Y miren, aquí lo redondeé a 8, pero lo podríamos redondear a 7 también. No hay ningún problema en eso. ¿Sí está claro? ¿Sí recuerdan lo que vimos? Que la estadística nos da ese margen. Ese margen. Por eso los datos algunas veces no coinciden con los resultados porque dan ese margen. Pero si están aproximados, los resultados son correctos. Son correctos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer 8, pero si alguien hace 7 no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? En este caso vamos a redondear a 8. Lo que sí vamos a hacer, vamos a sacar el rango. El rango nos da punto 8. Punto 8. Bueno, ¿por qué? El valor más grande es punto 82, el más pequeño es punto 02. Por lo tanto, el rango es punto 8. Si este punto 8 lo dividimos entre el número de intervalos, pues nos va a dar 10, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Que eso es para que nosotros saquemos el tamaño del intervalo. Pero también existen los datos que hay desde el punto 02 al punto 82, que es sumarle el valor de un dato al rango. Pero aquí, ¿cuánto vale un dato? Pues tiene que valer las dos decimales, punto 01. Eso es lo que vale un dato. ¿Se entendió? Si fueran 3 decimales, ¿cuánto valdría un dato? Punto 001. Punto 001. Por eso, si ustedes utilizan números enteros, el valor de un dato sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el número de datos posibles sería punto 81. Y si lo quieren empezar a contar, empiecen a contar desde el 2 hasta el 81 y les va a dar, perdón, del punto 02 al punto 82 y les va a dar 81 espacios. Esos son los que se dividen en número de intervalos.
A ver, dividan punto 81 entre 8. ¿Cuánto les da? Punto 10. Aquí, ojo con esto, miren, es punto 10, 12. 5. Entonces, lo pueden redondear a 11, a 2 decimales. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes utilizaran números enteros, les debería de haber salido 10.12 y por lo tanto se redondea a 11. Este sí siempre se tiene que redondear al número próximo mayor. Y recuerden, este dato es importante porque con eso se calculan los demás valores. Muchas de las medidas se calculan con el tamaño del intervalo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, construimos la tabla, que no se mira muy bien. Bueno, tenemos los 8 intervalos. Recuerden, a pesar de eso, de que nosotros ya sacamos que deben de ser 8 intervalos, si hay un intervalo que no tiene datos, vamos a tener que restringir. Recuerden que la regla empírica dice que debe de estar entre 7 y 15 intervalos. ¿Sí está claro? Sí. A pesar de que nos dé aquí, si hay algún intervalo que tiene 0 de frecuencia, lo tendremos que eliminar y lo tendremos que compactar, porque no debe de haber ningún intervalo con 0 datos. Esto sí nos sirve de base para construir la tabla de distribución. Que nos quede claro eso. Bueno, empezamos. El valor más pequeño es 0.02 y le sumamos 11. Punto 11, perdón. ¿Cuánto nos da? Punto 13, pero le restamos 1 porque uno de los extremos toma posición. ¿Sí está claro? Entonces el primer intervalo va a ser de punto 02 a punto 12. Ahí hay 11 datos. Y cuéntenlos. Lo voy a contar como números enteros. 2 es el primero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 11 datos. ¿Sí está claro? Entonces, recuerden, los demás intervalos se van a formar con el tamaño del intervalo. A este punto 02 le sumamos punto 11 y le va a dar punto 13. Y al punto 12 le sumamos punto 11 y nos va a dar punto 23. Entonces, aquí tenemos nosotros ya el intervalo. Ahora, seguimos construyendo todos los demás intervalos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, siempre que terminemos de construir los intervalos de clase, nosotros tenemos que ver si el número más pequeño, el punto 02, está dentro de este intervalo y que el punto 82 está dentro del último intervalo, para que todos los datos estén dentro de los intervalos. ¿Sí está claro? Bueno, ahí nos dimos cuenta que sí. Bueno, ahora vamos a sacar los límites reales, porque los ocupamos. Aquí están, límites reales. ¿Qué vamos a hacer? Si un dato vale .01, esto lo dividimos entre 2 y nos va a dar .005. Ese valor se lo vamos a restar al límite inferior y el .005 se lo vamos a sumar al límite superior. Entonces nos va a dar esta cantidad. Vayan haciéndolo en su calculadora. A ver si les da esos valores.
¿Qué pasó, Oroco? Al límite inferior le tiene que restar la mitad de un dato. Si un dato vale 0.01, la mitad sería, si usted agarra 0.01 y lo divide entre 2, le da 0.005. Eso es lo que le va a restar a 0.02. Y le va a dar esa cantidad. Y al límite superior le tiene que sumar la mitad del dato. Y le debe dar 125. Si ya tienen esos datos, pues todos los demás nada más se les va sumando el tamaño del intervalo para no hacer la operación. A ver, 0.015 más 0.11, ¿cuánto les da? 125. Y 125, ahí lo tienen, más 11. 235. Aquí están. Y así los van sumando. Y se van a dar cuenta que es lo mismo que hicieron en el intervalo de clase. Entonces ahí tenemos los límites reales. ¿Se entendió? Enseguida se saca la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Entonces, suman 0.02 más 0.12 y lo dividen entre 2. 0.07. Ya que tienen la marca de clase, la primera, le suman el tamaño del intervalo para sacar la segunda. 0.07 más 0.11 es 0.18, que es lo mismo que sumar 0.13 más 0.23 y dividirlo entre 2. Y así sucesivamente para todas las demás. ¿Se entendió? Sí. Cuando ya tenemos esa información, sacamos la frecuencia. Y la frecuencia viene siendo los datos que hay en cada intervalo. El punto 2 inicia aquí y el punto 12 termina aquí. Entonces contamos los datos que hay. Estos ya están ordenados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí va el 7. Después, el siguiente intervalo termina en punto 23, aquí. Entonces ahí son 8, 10, 11. 12 son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se entendió? Para el siguiente intervalo termina en punto 34, o sea aquí. Son 10 más 1, 11. Y así sucesivamente vamos llenando la información. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Eso es lo principal que se debe de hacer en los ejercicios. Si ahí hay un error, lo vamos a arrastrar. Por eso se tiene que revisar con calma. Esa es la parte importante. Todos los demás datos que salgan de ahí en adelante dependen de eso. Esto ya no lo vamos a volver a utilizar. Hasta ahí es donde se utiliza esta información. De aquí para allá, todo lo demás depende de que hayamos hecho correctamente esta parte. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bueno, enseguida tenemos que sumar todos estos números y nos tiene que dar el total de datos. Después sacamos la frecuencia relativa, que son los porcentajes. ¿Qué porcentaje de datos hay en cada intervalo? Y ese se saca dividiendo la frecuencia entre el número total de datos y multiplicarlo por 100.
7 entre 80 por 100, a ver cuánto les da. 8.75. Y después 12 entre 80 por 100 y les debe dar el 15%. ¿Sí está claro? Y así sucesivamente para todos los demás intervalos. Ya que estén todos hechos, tienen que sumarlos y les tiene que dar el 100%. ¿Se entiende? Bueno, después sacamos la frecuencia acumulada. Bueno, aquí hicimos la ojiva, perdón, el histograma. El histograma. Y encima de él se hace el polígono de frecuencia. Miren, esta eje vertical es la frecuencia, es esta columna. Y siempre debemos de buscar el número más grande. En este caso es 25. Esto debe de estar dividido por lo menos en 25 partes iguales. Es el descalzo. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Y después, para cada intervalo, recuerden que estas son las marcas de clase o los intervalos de clase. O sea, son estos numeritos. Aquí ponemos el punto 02 hasta el punto 89. Y este rectángulo corresponde a la altura, van a ser 7. El siguiente va a ser 12, el siguiente va a ser 11, el siguiente va a ser 25, que es el más grande, después el 13, después el 5 y así sucesivamente. Y sobre el histograma se grafica el polígono de frecuencia. Esto nos sirve para ubicar si lo que nosotros estamos construyendo presenta un comportamiento normal. Para eso nos sirve. Y si nos damos cuenta, más o menos eso se presenta. Ahora lo tenemos que sacar con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Pero también hay otra figura, que es la ojiva. Esa se saca con la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Entonces, la frecuencia acumulada es ver cómo se va acumulando la información al final de cada intervalo. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cuánta frecuencia se acumuló en el primer intervalo? Pues se acumularon 7. ¿Cuántos datos se acumularon en el segundo intervalo? Pues es 7 más 12. Serían 19. O sumar 7 más 12, 19. ¿Se entendió? ¿Cuánto se acumula para el tercer intervalo? Sería 7 más 12, 19 más 11, 30. O decir 19 más 11, 30. ¿Vamos bien? Sí. Después 30 más 25, 55, 55 más 13 serían 68, 68 más 5 serían 73 más 6 serían 79 y 79 más 1 sería 80. Siempre en el último intervalo se debe de acumular el total de datos. Órale. ¿Vamos bien? Después sacamos la frecuencia acumulada relativa, que son los porcentajes. Este 7 representa del 80% el 8.75%. Este 12 sería sumar 8.75 más 15%, que sería el 23.75, o decir 19 entre 80% nos va a dar 23.75 porque se va acumulando. ¿Sí está claro? Entonces después
23, aquí ya se va trabajando con esta columna. 23.75 más 13.75 nos da esa cantidad. 37.5, que es lo mismo que dividir 30 entre 80 y multiplicarlo por 100. ¿Vamos bien? ¿Se entendió cómo se construye esa columna? Entonces terminamos con ese procedimiento. Y ahí está. Al final tiene que ser el 100%. Bueno, ahí tenemos la frecuencia acumulada relativa. Ahora vamos a construir la ojiva. La ojiva son los límites reales con la frecuencia acumulada relativa. O sea, son todos estos límites, esta segunda columna, con la frecuencia acumulada relativa. Y el eje vertical debe de tener hasta el 100%. Hasta el 100%. Y aquí se acumula el 8.75. ¿Dónde? En el punto 125. Por eso tenemos este punto. El segundo se acumula aquí 23.75. En el tercero se acumula 37.5. Y así sucesivamente. Y ya se traza esta gráfica. ¿Para qué nos sirve esa gráfica? Para hacer una predicción aproximada de los valores que nosotros tenemos aquí. Ya por ahí el mismo problema nos da una interpretación de cierta información. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, lo que sigue es calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Iniciamos. Las medidas de tendencia central son tres. La media, mediana y moda. La media es el promedio y está con esta fórmula, que es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Miren, aquí está la F y la X. La F es esta columna y la X es la marca de clase. Y esto es un producto. Por lo tanto, tiene que ser una multiplicación de esas dos columnas. Si ustedes multiplican 0.07 por 7, ¿cuánto les da? Les debe dar 0.49. Si multiplican 0.18 por 12, les da esa cantidad, 2.16. Y así sucesivamente para construir esa columna. Y vean, ya que tienen todos los productos, aquí la fórmula nos dice que es una sumatoria de todos los productos. Por lo tanto, tenemos que sumar todos los productos. Si nosotros sumamos todos los productos, nos da esa cantidad. Y después lo tenemos que dividir entre el total de datos, que en este caso son 80. Entonces, al dividir 30.79 entre 80 nos da esta cantidad. Ya cuando ustedes terminemos de explicar el ejercicio, ustedes en su calculadora van a introducir para datos agrupados esta información y les tiene que dar este numerito en su calculadora de la media. Bueno, ya calculamos la media. Ese número lo tienen que guardar ustedes en una de las memorias de su calculadora, porque lo vamos a utilizar después. Bueno, sacamos la mediana. La mediana es esta fórmula. L1 significa el límite real inferior de la clase mediana. La mediana es el valor que está en la posición central cuando los datos ya están agrupados. ¿Cómo encontramos esa posición central? Pues agarramos el número de datos, que en este caso es 80, y lo dividimos entre 2. 40. Eso nos da 40. Entonces,
Contamos los datos. 7 más 12, 19 más 11, 30 más 25, 55. Quiere decir que la posición 40 está en este intervalo, por lo tanto esta es la clase mediana. ¿Se entendió? O se van a la frecuencia acumulada. Miren, hasta aquí van 30. El 40 está en este intervalo. De las dos maneras se puede hacer. Entonces quiere decir que el límite real inferior de este intervalo es punto 345. Por eso lo ponemos aquí. Es este L1. Después, N vale 50. Oh, perdón, 80. Entre 2 menos. Esto es la sumatoria de las frecuencias menores a la clase mediana. La clase mediana es esa. La suma de las frecuencias son de aquí para arriba. O se toma este dato, que es la frecuencia acumulada anterior, que son 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el numerito que representa esta expresión. Y todo dividido entre la frecuencia de la clase mediana, que es 25. Y multiplicado por el tamaño del intervalo. Eso les va a dar punto 389. A ver, háganlo. Este es 40 menos 30. ¿Cuánto nos da? 10. Entre 25. Punto 4. Es el 40% de los datos que están en este intervalo. Es el 40%. Es el punto 4. Cuando lo multiplican por punto 11, les da una cantidad y después le suman punto 345 y les da esta cantidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, sacamos la moda. La moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, tenemos que sacar la frecuencia mayor en esta columna. ¿Cuál es la mayor? El 25. No todo el tiempo coincide. Por ahí me parece que el ejemplo 7 del libro, me parece que la moda queda aquí arriba. En el ejemplo 7 de los propuestos. Entonces, no todo el tiempo van a coincidir. En este caso coinciden, por eso esta expresión dice límite real inferior de la clase modal. La clase modal es el intervalo de la que tiene mayor frecuencia, del intervalo que tiene mayor frecuencia. Y el que tiene mayor frecuencia es el número 4. En este caso coinciden tanto la clase mediana como la clase modal, pero no todo el tiempo van a coincidir. Así que el límite real inferior en este caso es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta D1, la D1 es la diferencia que hay entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia del intervalo anterior. ¿Cuál es la diferencia de 25 y 11? 14, eso es lo que vale D1. Y D2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre 25 y 13? Entonces, ahí lo ponemos. Y C es el tamaño del intervalo. A ver, esto nos da 26. 14 entre 26, ¿cuánto nos da? Punto 53. Ese es el 53% de este intervalo donde está la clase modal. Perdón, la moda. Entonces eso lo multiplican por punto 11 y le suman punto 345. Y esa es la moda. ¿Se entendió?
Sí. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? No. Bueno, ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión es el rango, pero ya lo calculamos. La desviación media, que es esta fórmula. Aquí tenemos, a esto se le llama desviación, porque calcula el error que hay de cada dato con respecto a la media. Así que van a tomar este valor y lo van a meter en la memoria de su calculadora. A ver, dividan 30.79 entre 80. ¿Cuánto les da? 0.3848. Bueno, ese valor presionen Shift, Store y la letra A. ¿Ya? ¿Dónde está? Para que lo guarden en la memoria A de su calculadora. ¿Su calculadora, Jorge? Listo. ¿Y la de usted, Álvarez? Ajá. Bueno, entonces ahora calculamos las desviaciones. Recuerden que son desviaciones absolutas. No vamos a tomar en cuenta el signo. Entonces, esta X representa la marca de clase. Entonces va a ser 0.07 menos el 0.3848. Entonces ustedes presionan 0.07 menos alfa A y les va a dar ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 0.3148. ¿Sí les da? ¿Sí o no? Bueno, después van a poner 0.18 menos alfa A y así sucesivamente deben de aparecer todos estos valores. Pero nosotros, recuerden que no deben de tomar en cuenta el signo. Ok. Pero nosotros ya dijimos que podemos hacer estas dos columnas al mismo tiempo. Porque la desviación media es multiplicar la frecuencia por las desviaciones. Por lo tanto, si ustedes presionan 0.07 menos alfa A, ver, vuelvan a hacer, les debe de dar esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero como después lo tenemos que multiplicar por la frecuencia, pues ese número lo multiplican por 7 y les debe de dar esta cantidad que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues entonces estas dos columnas las podemos hacer al mismo tiempo. Ya sabemos que las tenemos que hacer. Así que ustedes van a presionar el 0.18 menos alfa A, les va a dar este número y lo anotan. El 0.2048 lo anotan y después lo multiplican por 12 y les da este número y lo anotan. ¿Se entendió? Recuerden que no van a tomar en cuenta el signo. Pues ya todas las operaciones pues son iguales. Como aquí nos dice que hay que sumar todos esos productos, sumamos los datos de esta columna y nos da esta cantidad, 11.4125. Esa cantidad es el numerador de esta fórmula. Entonces lo escribimos en el numerador, dividido entre n, que son 80. Eso nos va a dar un total de 0.1426. Esa es la desviación media, es el promedio. Pero como nosotros alteramos la operación porque le quitamos el signo negativo, nosotros tenemos que sacar la varianza. La varianza es multiplicar la frecuencia por las desviaciones elevadas al cuadrado. Por eso, esta cantidad la tenemos que elevar al cuadrado. ¿Sí? A ver, eleven 0.3148 al cuadrado.
esta cantidad elevada al cuadrado. Y ya no vamos a tener el problema del signo negativo, porque todo número elevado al cuadrado se hace positivo. Y después van a elevar al cuadrado todos estos datos y los van a escribir en esta columna. Pero para ahorrarnos tiempo, vamos a construir las dos columnas al mismo tiempo. Después de que se eleva al cuadrado, las desviaciones se tienen que multiplicar por la frecuencia, porque así está la operación. Entonces, ya que ustedes elevan al cuadrado el punto 3148 y les da esta cantidad, nosotros tenemos que multiplicarlo por 7. Y eso les va a dar esta cantidad. ¿Se entendió esa parte? Sí. Igual, Clarito. para el segundo intervalo, vamos construyendo las dos columnas. Y va a ser mucho más rápido, van a perder menos tiempo y va a haber menos margen de error. Menos margen de error. Estoy cansado. Ok, bueno, entonces se hace todo esa operación y después aquí dice sumatoria de esos productos, quiere decir que vamos a sumar todos los datos de esta columna y nos da esta cantidad. Esa cantidad la vamos a poner aquí. Pero vean, esta es una empresa multinacional y dice que tiene 8 sucursales en un país. Por lo tanto, es toda su población, no es una muestra. ¿Se entiende? No sacamos una muestra, son todos los datos que tiene esa empresa multinacional. Por eso es una población, por eso se divide entre 80. ¿Se entendió? Si el problema nos dice la totalidad de los datos, entonces es una población. Si nos dice que saca una muestra, tenemos que dividirlo entre n-1. Entonces, eso les da esa cantidad. Pero nosotros alteramos. Nosotros alteramos esa información porque le elevamos al cuadrado. ¿Cuál es la operación contraria de elevar al cuadrado? Raíz. Por eso a esa cantidad le sacamos raíz cuadrada. Y esa es la desviación estándar. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda para hacer esas operaciones? ¿Y flojera? Si está claro, y lo tienen que hacer en el examen, ¿eh? Que va a